Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros. Estamos en una emisión más de La Izquierda Debate, un programa de la Unidad de las Izquierdas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con el compañero Boaventura de Sousa Santos. Él es profesor en Sociología por la Universidad de Coimbra, Portugal, y es también profesor por la Universidad de Wisconsin. Bien, bienvenido, profesor. Muchas gracias, compañero. Nos acompaña también el filósofo. Pepe Arellano, historiador y filósofo callejero. Bien. Lindo. Está también el compañero Milton Gabriel. Si te quieres presentar así brevemente. Milton Gabriel, antropólogo y también el compañero de la organización. Bien. Tere González, para servirles. Bien. Bien, pues vamos entrando en tema. El tiempo es corto. Boaventura, nos encontramos en un momento histórico complicado. La derecha ha asumido un papel más beligerante del que ya de por sí practica, una actitud que nos conduce o parece conducirnos a una nueva conflagración mundial. Por su parte, los países, las fuerzas democráticas no encuentran, no vemos un punto de unidad tajante que pudiera de manera colectiva contrarrestar a este momento, a este proceso, insisto, complicado, preocupante. ¿Cómo ves tú el contexto social actual? Mira, Alex y compañeros y compañeras, yo pienso que realmente hay un cierto sentido de que estamos en un fin de época. Si la época es la época de 45 hasta hoy, hay varias épocas obviamente en que nos podemos situar. Esta es la hipermoderna, lo más reciente, contemporánea. De alguna manera lo que estamos asistiendo es que todas las ideas básicas que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en el mundo, yo digo en el mundo porque en ese entonces el 90% del mundo estaba debajo de dominio colonial o de influencia europea. Era un mundo que surgió en este continente, que es el más violento del mundo, porque fueron 48 millones de personas muertas en 2 guerras. Una de las ideas principales era que la paz es superior a la guerra y que todos los conflictos deben ser dirimidos de alguna manera por paz y no por guerra, porque guerra nunca más, una vez que la guerra ha sido muy destructiva y realmente siguió. 10 años después, tú tenías, en ese entonces, no digo 10 años después, tenías ya otra posibilidad de guerra, pero es una guerra fría, digamos, ¿no? Y esa guerra fría era una guerra que hacía con que las guerras calientes que siguieron, pero siguieron fuera, digamos, de la visión normal. Por eso eran consideradas guerras locales. En África y en Asia, por todo lado, etc. Sabemos muy bien. Pero la idea de la superioridad de la guerra, de la paz sobre la guerra. Bien, estamos hoy en un tiempo que parece que la guerra es la única solución para los conflictos. Y tú ves como los Estados Unidos y todos se preparan para la guerra. Europa se arma en este momento con presupuestos de guerra. Entonces parece que pasamos de la superioridad de la paz para la superioridad de la guerra. Esta es la primera. La segunda fue que fascismo nunca más. Porque habíamos sufrido mucho. Hubo países que fueron excepción, caso de Portugal, España y Grecia,
que después de 45 se mantuvieron como regímenes dictatoriales. Después hubo obviamente dictaduras en América Latina, en África, etc. Pero la legitimidad de la democracia como un sistema superior, un régimen político superior, no estaba en causa. Tendríamos que resolver todos los problemas por vía democrática, porque dictadura no más, ¿no? Llegamos en este tiempo en que parece que con el crecimiento de la extrema derecha en varios países, en mi país, el domingo pasado, tuvimos elecciones en un país que no tenía partidos de extrema derecha. El partido de extrema derecha es ahora el segundo más grande partido del país. En 2008 no había partidos de extrema derecha en Europa. Y ahora todos los tienen y algunos están en gobierno. Muy competitivos en muchos lados. En muchos lados. En Italia, por ejemplo, son gobierno. Podemos discutir quién es Orbán, pero es otro debate. Pero parece que realmente hoy el discurso de odio, la creación de enemigos, porque la diferencia entre democracia y dictadura es que democracia conoce adversarios políticos con los cuales tú discutes tus diferencias. La dictadura se conoce enemigos. Y con los enemigos. Pero ¿cómo se explica eso? O sea, después de un periodo tan largo de neoliberalismo que sumió a muchos sectores de la sociedad en la miseria, ¿cómo hay una respuesta de esta sociedad que en lugar de que se incline por ciertas propuestas progresistas, hace surgir fuerzas de extrema derecha y las apoya electoralmente? No, Alex, hay muchas más razones. Claro, la primera es que cuando en 45 era muy claro que para haber democracia son necesarias condiciones. Si tú miras la teoría política de los años 60, 70, te dice que la democracia exige, por ejemplo, reforma agraria, exige clases medias fuertes, exige derechos sociales que se repercutan en el bienestar de la gente. Lo que pasó a partir de los 80 es que el neoliberalismo, que era una corriente que es el contrario del liberalismo, se llama neoliberalismo, pero es contrario al liberalismo, porque el liberalismo era a favor de una cierta distribución de la riqueza desde que no pusiera en causa el capitalismo como forma dominante de economía. El neoliberalismo es un sistema de transferencia de riqueza de los pobres para los ricos. Y se empezó después de la primera crisis del petróleo, del abandono del Standard Gold, de la base de oro del dólar. Nos vamos a ver que pasamos sin que nadie lo note, y eso es muy interesante, ni la izquierda lo notó, que pasamos de la idea de que había condiciones para haber democracia, a una u otra concepción que es la democracia es la condición de todo. Si primero tenemos democracia y después hay otras condiciones que se surgen. Por eso no hay condiciones para haber una democracia. La democracia es la condición. ¿Qué democracia es esa? Es la democracia del neoliberalismo, que empezó exactamente a hacer todo lo que se decía que eran las condiciones de la democracia. No a la reforma agraria, al contrario. El Fondo Monetario Internacional va para África a decir que la única forma de propiedad que existe, la propiedad de tierra, es la tierra individual, propiedad privada. Y como tú sabes, desde tiempos ancestrales, la tierra nunca ha sido privada, ha sido comunitaria e inalienable. Y por eso tú vas a tener aquí también, en ese periodo, el fin de los ejidos. O sea, esta es la primera, ¿no? Segundo, es una lucha total contra los derechos sociales, que eran los que hacían la posibilidad de un Estado fuerte, porque la idea del neoliberalismo es privatización. El mercado es un racionalizador de las relaciones sociales mucho mejor que el Estado. El Estado debe ser un Estado mínimo y no un Estado grande como era el Estado de bienestar que se estaba creando
en muchos países, en Europa sobre todo, y que América Latina de alguna manera iba tentando, digamos, reconstruir de una u otra forma en algunos países, ¿no? Como cuando Lula da Silva en 2003 decía: lo que yo quiero hacer en Brasil es una socialdemocracia, esto, o sea, democracia con derechos sociales. Es una lástima que los europeos están a abandonar esta idea y nosotros la estamos a reivindicar, ¿no? Por eso ahí también la idea de que la democracia tiene que ver con bienestar de las familias, de las clases en general. No es igualdad de ninguna manera, porque es una democracia capitalista, punto, ¿no? No va a cuestionar el capitalismo, pero permite algún sistema de redistribución, y eso termina con el neoliberalismo. Eso va empeorando, y por eso lo que vemos es que se está generando una incompatibilidad total entre democracia y capitalismo. Antes, el cambio, que también nadie lo notó, es que toda la teoría liberal de la democracia parte de un principio: a dos mercados de valores. A los mercados de valores políticos que no se compran ni se venden. Tú eres de izquierda, yo soy de derecha, mantenemos, no vamos a trocar. Tú eres católico, yo soy judío, yo soy musulmana, no sé. Hay valores que no se compran y no se venden. Es el mercado de las ideas políticas, ¿no? Y después hay un mercado de valores que se compran y que se venden, que son los mercados económicos. Estos mercados tienen que mantenerse independientes: el mercado político del mercado económico. ¿Qué va a hacer el neoliberalismo? Va a fundir los dos mercados sobre el dominio del mercado de los valores que se compran y se venden. Y por eso la corrupción pasó a ser sistémica. Hoy en la política todo se compra y todo se vende. Y esto fue un proceso que no se notó porque no hubo un cambio del Estado. Las luchas siguieron dentro del Estado, pero el Estado, que de alguna manera era un Estado que buscaba realmente mantener lo que nosotros los marxistas llamábamos una relativa autonomía del Estado en relación a lo económico, Nikos Polantzas, por ejemplo, desaparece. El Estado tiene que estar a funcionar. Y en ese entonces la democracia tiene que ser funcional al capitalismo. O sea, admitimos democracia en la medida en que es funcional al capitalismo. Y estamos a llegar a un punto en que la democracia, de una de dos, o la destruyes o la minas por dentro, y la destruyes por dentro. Y es por eso que decidieron la segunda hipótesis. Ya no necesitamos de dictaduras. Lo que necesitamos es de entrar por dentro de la democracia y destruirla desde dentro. Bien, muy bien. Adelante. Tú afirmas que el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo vienen juntos, Sí. vienen integrados. Sí. Y de hecho tu crítica a la izquierda, digamos, que no ve estas tres cosas juntas, provoca un cierto sectarismo o una fragmentación que vuelve poco funcional el ser de izquierda en el sentido de Claro. progresista, en el sentido de ir hacia las... atacar pues la desigualdad y todo esto, ¿no? Yo creo que a mí me parece una idea muy interesante, porque creo que entonces nos da pauta para ampliar mucho nuestro canal de acción como izquierda, y lo que comentaba Alejandro al principio, de alguna manera la democracia que entendemos formal hace que los movimientos y los partidos se dediquen más a la parte electoral, como si eso resolviera el problema, la toma de poder, digamos, político. Pero ante los poderes fácticos, pues es evidente que habría que considerar esto que tú comentas, ¿no? Sí, no, porque realmente ese fue un debate que tuvimos, sobre todo a partir de los años 2000, con el Foro Social Mundial, cuando los movimientos de todo el mundo se reunían como una alternativa al Foro Económico de Davos en Suiza, que realmente no podíamos reducir todo a un simple concepto de lucha de clases, porque había pueblos indígenas, había mujeres, había pueblos religiosos, había luchas anticoloniales, antirracistas, feministas, de todo tipo. Y habría que teorizar un poco eso. Y por eso, yo pensé, yo y otros, no, obviamente, yo hablo por mí, que realmente la dominación capitalista necesitaba
de otros dos tipos de dominación para se mantener. ¿Por qué? Porque lo que terminó, y sobre todo en América Latina, donde las independencias no fueron conquistadas por los pueblos originarios, sino por los descendientes de los colonos, al contrario de África, que fueron conquistadas por los pueblos originarios, realmente tú necesitas, de hecho, para esa democracia, que ese colonialismo histórico, que es el colonialismo, digamos, de ocupación territorial por parte de una potencia extranjera, desapareció. Pero se mantuvo otro. Aníbal Quijano, con quien tuvo muchas discusiones, hablaba de colonialidad. O sea, el colonialismo desapareció, ahora es una actitud. Y yo nunca estuve de acuerdo. Y he dicho, mira, Aníbal, el colonialismo de hoy, el capitalismo de hoy, no tiene nada a ver con el capitalismo del siglo XVII. Y nosotros seguimos hablando de capitalismo. El colonialismo no tiene que ser el colonialismo histórico. Lo que terminó fue una forma de colonialismo, el colonialismo histórico. Pero siguió una otra forma de colonialismo que en 65 un gran líder africano designó como un neocolonialismo, Kwame Nkrumah, fue el primer presidente de Ghana, y aquí dos grandes intelectuales, don Pablo González Casanova y Rodolfo Stavenhagen, que en el mismo año escriben los artículos sobre el colonialismo interno. Y ese colonialismo interno explica que el capitalismo no funciona sin colonialismo interno. Y también sin patriarcado. ¿Por qué? Y ahí es una discusión técnica, pero no vamos a entrar en eso. Es sobre todo la ley de valor trabajo. Es la idea de que si el capitalismo tuviera que pagar todo el trabajo, que es trabajo productivo, no podría funcionar, no era rentable. Y por eso hay que descalificar algunas formas de trabajo. Y descalifica las formas de trabajo de cuerpos racializados, sean negros, sean inmigrantes, sean latinos, sean de otras cualquiera, o sea, siempre que hay capacidad de desvaluar trabajo, ahora los migrantes es una forma de desvaluación del trabajo, obviamente, y por otro lado el trabajo que no es pagado las mujeres, trabajo que sostiene a los hombres en el trabajo productivo y que en una sociedad patriarcal es sobre todo un trabajo de mujeres. Entonces, si estos dos tipos de trabajo desvaluado, el trabajo productivo, el trabajo que es pagado por las empresas, no funciona. El capitalismo no podría funcionar. Y realmente mismo los marxistas tuvimos aceptamos esa a través de esa idea, a través de un concepto que no acepto hoy, que es la diferencia entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. Solamente el trabajo productivo es que está sujeto a la ley del valor. El trabajo reproductivo es para reproducir fuerza, ¿no? Porque estoy cansado, tengo que dormir, tengo que comer, tengo que vestir. Mira, eso es un trabajo productivo. Las mujeres saben muy bien lo que es producir la comida, no es reproductivo, es productivo, pero se queda fuera. Porque si se quedara dentro, el capitalismo no funcionaba. Entonces la idea fue, esto agregaba los movimientos anticoloniales, sobre todo porque el racismo seguía, de los campesinos, porque los problemas son dos problemas que surgen. Este es el problema del trabajo, pero el otro fue de la tierra. Porque al mismo tiempo que viene la independencia, la primera cosa es la reforma agraria. Y cuando aquí sabemos que en América Latina, por ejemplo, el caso de cuando acabó la esclavitud, en Brasil fue muy claro que los negros, que ahora eran libres, no tenían acceso a la tierra. Y en toda América Latina vamos a tener luchas por la reforma agraria. Allende quería una reforma, toda la gente ha querido una reforma agraria y nunca se pudo hacer. ¿Por qué? Porque la tierra realmente fue el otro lado de que el capitalismo necesitaba de se apoderar. ¿Para qué? Porque necesita de recursos naturales. Y ahora cada vez más. Y es por eso que nos estamos en una fase donde el colonialismo es todavía más fuerte. Yo estoy diciendo que nosotros hablamos mucho de pensamiento decolonial, pero estamos en un periodo de recolonización. Y esta que es lo difícil, porque
Tú vas a ver, ves el contrato de Trump con Ucrania. Ahora por las tierras de minerales raros. Es un contrato típicamente colonial. Tú ves que en la República de Congo hay una guerra entre congoleses y ugandeses. ¿Por qué? Por el litio, por la riqueza natural. ¿Quién va a mediar ese conflicto? Estados Unidos. ¿Dónde hay recursos a Estados Unidos? Punto. No hay otra cosa. Por eso el capitalismo nunca ha tenido tanta necesidad de recursos naturales. Porque ahora se dice la transición energética. O sea, la inteligencia artificial, por ejemplo, exige energía, exige el litio, exige recursos naturales como nadie. O sea, es muy pesada como está haciendo. Y por eso hay una lucha, una rivalidad en este momento. Y lo que estamos a un punto de ver es que este capitalismo neoliberal ha llegado a la conclusión que la manera más fácil de poder llegar al poder no sería por dictadura militar o civiles, etc., pero tomar el poder democráticamente, pero no ejercerlo democráticamente. Y así que estamos. Él llegó al poder, Javier Milei llega al poder, claro, democráticamente. Pero ¿está ejercerlo democráticamente? No. Y todos los otros van así. O sea, Giorgia Meloni, lo mismo, en todo lado donde llega la extrema derecha, la democracia es en este momento liberal, es un instrumento para llegar al poder. Pero después no se ejerce y no necesita de hacer el golpe, como dice Hitler, porque Hitler ganó 2 elecciones, una sobre todo en 1932. El golpe es de 33, o sea, él ganó las elecciones. Y después hizo el golpe. Ahora no es necesario. ¿Por qué? Porque realmente tienen un dominio de las poblaciones a través de las redes sociales, a través de la prensa, fue la otra cosa, fueron los medios. Es decir, son varios instrumentos para destruir la democracia y por eso ahora el electoral está en las manos de ellos, ¿no? Y ganan elecciones de un día al otro, no me parece. Disculpa, son 2 cositas, que es, por un lado, fueron los media, porque antes había la idea de quien era dueño de un periódico no podía tener inversiones en otras áreas para mantener la independencia de los periódicos y tal. Eso terminó en los 80 y pasaron a ser sobre todo periódicos de familias y periódicos de capitalismo. El otro fue este gran informe de 1969 de Rockefeller, cuando vino a América Latina y ha dicho, necesitamos de dar una respuesta religiosa, conservadora, a América Latina. Y fueron las religiones evangélicas pentecostales que hoy están por todo lado y estaban llegando al poder. Varios, Bukeles, los evangélicos y todos. Bolsonaro. O sea, fue un proceso, digamos, lento y las izquierdas estaban distraídas, a mi juicio. Las izquierdas no han visto cómo estos cambios se estaban manejando. Y por eso lo que tenemos hoy es que no hay condiciones para la democracia. Porque la democracia está podrida desde dentro. Claro que ustedes aquí en México pueden tener esta discusión, es maravilloso, por eso me alegra, porque aquí la democracia hace sentido. Estamos en un periodo de que la primera ola, digamos así, democrática, después del inicio del milenio, México no acompañó, pero vino después. Sí. La primera década se fue y ahora tenemos los gobiernos conservadores por todo lado y AMLO y ahora Claudia está en una línea más progresista. Eso es muy bueno. O sea, el desarrollo, como decía Trotsky, yo pienso que en eso tenía razón, es combinado y desigual. Por eso no podemos decir que esto es lo mismo en todo lado. Pero esas son las condiciones, Alejandro, que hace con que realmente en este momento la democracia funcione en la medida que funciona por el capital. Y en el momento que no funcione, se burlan las elecciones. Si hacen trampa, un candidato puede ganar las elecciones de una semana a otro. Señor Elon Musk lanza miles de tweets en su red X y el candidato gana. ¿Tú has visto ahora en Rumanía, por ejemplo? Ecuador, ahorita. Ecuador.
Por eso, una democracia que va realmente a centrarse en el electoral está totalmente condenada. Y si ustedes se van a pensar por tener un partido muy fuerte en este momento en México, que es muy bueno porque es electoral, te digo, lo van a contaminar por de dentro, te van a entrar desde dentro y mañana tú ya no sabes lo que es Morena. Tocas un tema muy importante, muy sí, muy sensible para nosotros, porque, bueno, desde la Unidad de las Izquierdas hemos venido haciendo énfasis en que el movimiento político-social que encabeza en su momento Andrés Manuel permite ganar las elecciones en 2018 y abrir un nuevo proceso histórico para nosotros, se ha puesto un énfasis que para nosotros ha sido un poco extremo en el campo electoral y ha descuidado un otro flanco de participación que tiene que ver con los movimientos sociales. Claro. Ha descuidado el movimiento social. En realidad el movimiento que encabeza en su momento Andrés Manuel y ahora Claudia Sheinbaum tiene una mínima incidencia o presencia más bien en el campo social. Y esto por referirme a los movimientos que están medianamente organizados, el movimiento magisterial en este caso que se está dando, el movimiento campesino, el movimiento sindical, pero no hay una propuesta, no hay una política que permita al movimiento de la Cuarta Transformación iniciar un proceso de transformación en el campo de la familia, de la educación, hablando de la organización estudiantil, en fin, no hay una propuesta de línea política que nos conduzca a tener transformaciones profundas en estos campos. Y esto tiene que ver con, siento yo, un poco tu propuesta, de lo que tú planteas como el partido movimiento. Nosotros desde acá sentimos que se ha creado un vacío en ese espacio, en ese campo de la transformación que estamos llevando a cabo nosotros en México. Pero yo quisiera plantearte esto. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Es un peligro no meterse, no ir más allá del problema electoral? Lo que acabas de comentar. Yo pienso que es un peligro fatal, no sé cómo decir, ¿no? Me recuerdo que yo estuve en los primeros momentos de la escuela de formación de Morena, en el inicio, y fui entrevistado por don Enrique Dussel, que era un gran amigo, falleció hace poco, y en ese entonces Enrique estaba bastante metido en Morena también, y sobre todo la parte intelectual, y discutimos mucho esta cosa. Yo voy a una distinción, yo pienso que yo hoy por la mañana tuve una discusión con la Secretaría de Educación, con el secretario de Educación aquí de Tlaxcala. Yo te digo que en educación ustedes están haciendo una revolución. Yo diría que yo estoy mirando los textos y estoy mirando que realmente hay contradicciones en este sistema, porque yo veo una educación que quiere reivindicar los conocimientos propios de las religiones. Y lo veo con los cadenos que se imitan, que todo eso, el hecho también que las epistemologías del sur son consideradas un eje, es el único país después de Senegal, donde voy a estar en Senegal por esta razón, donde las epistemologías del sur son importantes para la educación. O sea, la idea de que la ciencia es un conocimiento válido, pero no es el único conocimiento válido. Y por eso hay aquí una cuestión epistémica de conocimientos. ¿Y eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con una especificidad latinoamericana muy fuerte, que son los pueblos originarios. Y los pueblos originarios tienen una riqueza cultural fundamental que realmente la izquierda durante mucho tiempo no ha dado mucha atención. Yo me recuerdo de estar en 2006, hablaba visto con Pepe Yester, ayer que realmente estaba en Ecuador en 2006, 2005,
hablaba con líderes indígenas en varias capacitaciones, hablaba de cómo ustedes miran la posibilidad de una solución socialista. Y me decían, mira, los socialistas son los más racistas, porque el Partido Socialista Ecuatoriano era tremendamente racista, no quería reconocer una identidad cultural de los pueblos originarios. Eran campesinos o eran mineros, mas no eran indígenas, porque eso era cultura, y a la cultura iba contra toda la idea de lucha de clases, de socialismo, etc. Mira, hay que entrar con la idea de la diversidad cultural. Esa para mí es fundamental. Esa diversidad cultural va a ser muy importante para contestar a la segunda cuestión de Alejandro. ¿Qué es esto? Como hoy discutía con los secretarios de educación, es que esta educación popular, esta educación, digamos, con epistemología del sur, reconocimiento de conocimientos propios, etc., es una educación eminentemente política. No es para formar ciudadanos de otro tipo, digamos así. Ciudadanos que puedan tener sus telemóviles o sus computadores, no tenemos nada de eso. Pero son ciudadanos y ciudadanas que no venden el alma, que son conscientes de su propia cultura y son orgullosos de esa cultura. Y eso es muy importante para la izquierda, porque la izquierda en América Latina tuvo siempre dificultad de reconocer esta especificidad que, a mi juicio, debería llevar a una refundación del Estado como Estado plurinacional. Y ustedes ya tienen una región, que es Cherán, que tiene una constitución propia. O sea, un reconocimiento. Se habla mucho de los zapatistas, etc., pero en Cherán ellos lograron, en un diálogo con el gobierno, lograron una constitución propia y el reconocimiento del derecho propio. ¿Qué esto quiere decir? Quiere decir que para los indígenas, para los pueblos campesinos en general, la democracia electoral no hace mucho sentido. Porque los políticos están demasiado distantes, culturalmente incluso, de su propio lenguaje, de sus propias inquietudes, de sus propias aspiraciones. Ese que es el drama, es que un pastor evangélico puede estar más próximo de ellos que un líder de izquierda. Porque el pastor evangélico tiene la iglesia y la parroquia, digamos, más remota de una periferia. En cuanto tú no ves lo que había antes, las células del Partido Comunista, por ejemplo, que no solamente estaban en las fábricas, estaban en las escuelas, universidades, comunidades, por todo lado. Ahora bien, Morena debería tener esas células de democracia participativa, y es eso que después va a entrar aquí. Yo digo que la democracia liberal, electoral, no tiene ninguna posibilidad de siquiera controlar el capitalismo. No estoy diciendo superar, ya no estoy neta, ¿no? De controlar el capitalismo si no se articula con democracia participativa. Y las dos, y ese que es el problema, es que las dos no es que, por ejemplo, a nivel municipal, yo veo aquí en Tlaxcala, hay presidentes territoriales, hay formas de usos y costumbres, etc. Hay mucho de democracia participativa, pero cuando llegas a los partidos no tienen democracia participativa interna. Y los partidos tienen que tener democracia participativa interna. O sea, ¿cuáles son los temas fundamentales del partido? Vamos a discutirlo participativamente a nivel de abajo para arriba. ¿Qué escogen los líderes? Yo tengo que decir que realmente no me gusta que AMLO se fue y deja a su hijo como de alguna manera a tener una influencia muy grande en los negocios, en la organización de Morena. O sea, yo pienso que esta idea participativa dentro de los partidos es la peor, porque los partidos no quieren perder tiempo en ruedas de conversa con la gente y las comunidades. Prefieren ir a la televisión. Yo, como decía ayer, lo vi porque esto fue muy orientado por las experiencias de una nueva izquierda en Europa y con mi experiencia de América Latina, es que si tú quieres crear relaciones de confianza con la gente,
tú no lo puedes hacer por internet, tú no puedes hacer por televisión. Tú tienes que ir a las comunidades, ruedas de conversa, vamos a charlar, vamos a conversar, lenguas distintas. Por veces tenemos ese problema que la gente remota no habla bien el español y eso crea luego un problema para el líder político, etc. O sea, si realmente la democracia electoral y si Morena incide completamente en democracia electoral, está condenada. Es destruida desde dentro. Puede seguir, es muy importante, pero destruida su identidad propia. Y cualquier otro partido, veo como la gente de PRI, de PAN, se va a entrar. Es lo que llamamos, y también fue el trotskismo. Yo no soy trotskista, pero Trotsky ha sido muy importante en la formulación, que era el entrismo, ¿no? Van penetrando, y un día cuando está en posiciones de mando, discúlpeme. Sí. No, está bien. De acuerdo. Gracias. Bueno, vinculado un poco también justo a lo que lo que han comentado los compañeros, pero en particular quería referirme a, por ejemplo, a algo de lo que hemos aprendido mucho en parte de tu obra, de algunos de los temas que hemos visto que has abordado, es todo este tema de los usos contrahegemónicos del derecho, ¿no? Creo que te has adentrado mucho en esos temas y contigo hemos aprendido que el derecho puede ser un instrumento de dominación, pero también puede jugar lo contrario, ¿no? Puede ser un instrumento emancipatorio. Y no sé hasta dónde tengas tu conocimiento del proceso que estamos viviendo ahorita en México, relacionado con una reforma al Poder Judicial, y que estamos a unos días de que se elijan por primera vez en la historia de México y pues, de muchos países del mundo, a quienes son el Poder Judicial. Y creo que si bien es un avance importante, ¿no? Digamos, y evidentemente apunta a una democratización de un poder que siempre ha estado vinculado pues, a la derecha y a los intereses empresariales, capitalistas, etcétera. Creo que al final de cuentas también es una reforma que queda muy, muy corta respecto, por ejemplo, a esta vinculación orgánica, por ejemplo, con el movimiento indígena. El movimiento indígena dijo en varios momentos sí a la reforma judicial, pero queremos ser incluidos como pueblos indígenas en la reforma judicial porque nosotros tenemos nuestras propias prácticas jurídicas a partir de nuestros propios sistemas normativos internos como pueblos indígenas, y toda esa discusión quedó fuera, ¿no? O sea, como que se redujo a quiénes van a ser los candidatos. Ahorita todo el mundo está pensando en por quién voy a votar, a quién elijo, pero no se dio una discusión más profunda porque no hubo esta conexión entre esta reforma que se está planteando, y ahí quería yo preguntarte un poco desde las experiencias que tú has visto en otros países y en otras partes del mundo, cómo se han dado estos procesos mediante los cuales los pueblos se apropian de un instrumento de dominación como es el derecho positivo, el derecho pues que se ha impuesto, ¿no? El derecho de los sistemas jurídicos dominantes, y cómo han hecho para transformar y para impulsar procesos de transformación o de resistencia, digamos, desde el campo de lo jurídico. No, es una pregunta muy importante, Antonio. Yo pienso que hay dos maneras, ¿no? La primera fue de luchar por una nueva constitución. El caso de Bolivia y de Ecuador son muy importantes. Por la vez primera tenemos constituciones que usan términos de lenguas no coloniales. El término Pachamama, Soma Causai, Soma Camaña, quiere decir Madre Tierra, buen vivir. Esos conceptos, y la palabra desarrollo no existe en las constituciones. O sea, es una revolución interesante, es una apropiación contrahegemónica de un documento hegemónico que era una constitución. Y eso tiene un problema. Es una gran posibilidad, pero tiene un problema. Porque cuando se produce una constitución, el movimiento indígena, de alguna manera lo vi en Ecuador y Bolivia, se desmovilizó porque había conquistado su constitución. Y eso fue el principio del fin. Porque cuando tú conquistas una conquista contrahegemónica del derecho, empieza tu movilización para impedir que se destruya. Lo que llamamos desconstitucionalización. Y el proceso de Bolivia y de Ecuador son muy claros, cómo la constitución se va deshaciendo y los indígenas ya no están movilizados para eso, porque habían conquistado su constitución. Esta es una forma
que de entrar, que me parece peligrosa si no tiene esta atención. Pero hay un otro que está junto a este, pero es distinto, es el reconocimiento del derecho propio. Y eso puede tener una revisión constitucional y puede no ser, es decir, puede ser que se pueda hacer una idea que lo llamamos la sociología jurídica, el pluralismo jurídico. El reconocimiento que hay más que un derecho entre en un país, porque es una arbitrariedad de pensar que todo el derecho de un país es el derecho que emana del Estado. Hay un derecho más allá del Estado. Y eso ya se ha discutido hace un siglo en Europa, porque en Europa había muchos derechos también propios, y en África se discute también mucho, ¿no? Entonces, lo principal para mí es mantener la idea del derecho propio y la posibilidad de lo que ustedes llaman usos y costumbres, que es realmente una manera, digamos, eurocéntrica, porque lo derecho oficial también es usos y costumbres, son del Estado, ¿no? Y por eso hablan los otros como usos y costumbres. Es otra manera de ver la justicia y de entrar. Por eso no puede haber una transformación de la justicia si, por ejemplo, en la Corte Constitucional no hay jueces indígenas. Si realmente no hay entrada de pluralismo jurídico. Yo pienso que esta elección es importante, pero puede ser también el inicio de un fracaso. O sea, es importante porque realmente es para vencer un cierto elitismo conservador que dominó, aprovechando que tú tienes ahora en México un microclima político que no existía antes, que es Morena. Ahora, imagínate si era un clima político opuesto y si hacía elecciones. El resultado sería distinto, ¿no? Pero es electoral, y como es electoral, está sujeto a todas las perversidades que las elecciones permiten. Claro, puede ser utilizado, puede haber WhatsApp, pues hay un candidato que se apropia de TikTok o del chiste en una comunidad y empieza a luchar y va a ser él o ella que conquista el lugar. Yo pienso que debería haber consulta, discusión popular, qué tipo de justicia queremos en este proceso electoral. Sería participativo en el sentido de que las poblaciones deberían poder discutir qué tipo de justicia quieren. Y no ir simplemente que este señor o esta señora, porque es eso que me parece que sería participativo también. ¿Qué tipo de justicia vamos a tener? ¿Qué tipo de derecho penal? ¿Qué tipo de derecho civil? Es que es importante. Y eso no se está haciendo. Claro que tú me puedes decir, pero hay una ventaja. Claro, por ejemplo, en este momento, ¿quién está trabando de alguna manera a Trump? El único poder que está trabando, a trabar un poco, es el judicial, porque fueron jueces elegidos por otro partido, porque son obviamente partidos que están por detrás de elecciones, y si a nivel superior son controlados por el Partido Conservador y por Trump, en la base hay muchos jueces y mucha jueza que son progresistas, y ellos están impidiendo, por ejemplo, deportaciones y cosas de este tipo. Pero no veo que realmente sea una victoria incondicional para democratizar la justicia, porque no se democratiza por elecciones, se democratiza por el tipo, la calidad de justicia, la interculturalidad de la justicia que te permite reconocer la diversidad epistémica del país. Eso no me parece. Por lo que comentas, a mí hay un término que me parece siempre interesante discutir y yo veo que es el que está siempre en tensión, el término factibilidad. Es decir, dentro de todo lo que nosotros queremos avanzar, a veces no se puede por cuestiones subjetivas. Es donde yo entiendo el campo de la factibilidad. Y es donde entran los que quieren que vaya muy rápido, los que quieren que vaya más lento, los que de plano quieren que no avance. Este término factibilidad, que creo que forma parte de la... ¿Cuál es el término? Factibilidad. Factibilidad. Sí. Ese tema de factibilidad. Pongo un ejemplo rapidísimo. La medicina alópata, sabemos bien nosotros que es una medicina que tiene que ver con la medicina como mercancía y un negocio. Pero si de repente queremos cambiarla a medicina homeópata o medicina de otro tipo, la propia subjetividad de la gente va a pensar que eso no es posible, aunque sabemos que es deseable.
¿Por qué? Porque la farmacéutica pues, nos mete un chorro de elementos al cuerpo, pero sabemos bien que tiene efectos secundarios. Entonces, ¿qué es factible y qué no es factible? O sea, ese término de factibilidad, ¿qué reflexión te trae a ti? Mira, la izquierda ha sido siempre una lucha contra la factibilidad. Porque la derecha es el realismo de lo que está. Y nosotros siempre buscamos y hemos alcanzado los límites. O sea, esforzar los límites, lo que llamamos el horizonte de posibilidades. Por eso prefiero el término horizonte de posibilidades. Es cierto que no se puede hacer todo, pero se puede hacer alguna cosa. Y te voy a dar un ejemplo con la medicina que discutí hoy con algunos colegas de varias universidades que están por ahí en Tlaxcala. Cuando vino el COVID, obviamente hubo una crisis enorme, sobre todo porque los pueblos indígenas originarios, campesinos, estaban muy protegidos, desprotegidos y las vacunas no llegaban, los médicos no estaban. Sabes que esto fue un periodo de renovación enorme de la medicina indígena tradicional en este continente. Porque la medicina tradicional es muy buena para condiciones crónicas y para aumentar la resistencia del cuerpo. No tiene vacunas, no te resuelve un problema agudo, pero para problemas crónicos es muy buena. Entonces, en Colombia, por ejemplo, los pueblos indígenas se reunieron en el sur de Colombia y volvieron porque muchos pueblos ya se habían olvidado de la medicina originaria. Los viejos la tenían, los ancianos la tenían, los jóvenes la tenían. ¿Sabes que producieron pequeños cuadernos de cómo se hace esta infusión y esto para aumentar tu resistencia? Y esto fue una lucha y hoy en día ya mejoró la gente porque muchos indígenas fueron muertos por la gente que vino a salvarlos. Los médicos venían a las comunidades en varios países vacunados, pero ellos no estaban vacunados. Y vinieron con enfermeros y ni todos estaban. Y entonces mataban y realmente conducieron y los indígenas no tenían resistencia. Tenemos hoy facultades de medicina en este continente, en Brasil, que llaman, por ejemplo, a los médicos tradicionales a las facultades de medicina para que los estudiantes oigan y escuchen lo que los médicos tradicionales hacen para aumentar la resistencia de los cuerpos. Porque realmente esta medicina es una medicina alopática, que es una medicina que te resuelve algunos, pero es sobre todo cada vez más un negocio, y este negocio cada vez va a estar concentrado y los avances médicos son por los ricos. Los pobres van a quedar por de fuera porque lo que quieren es desgraciar todos los sistemas públicos de salud. Salud deja de ser un bien público para ser un negocio. Esto quiere el neoliberalismo, como quiere con educación, como quieren pensiones. Tenemos estos plantones ahí y realmente es verdad, realmente una reforma neoliberal de pensiones, o sea, pasar de un sistema de repartición a un sistema de capitalización, es un desastre. Porque realmente no es un problema, porque los bancos van a tener una comisión, porque puede haber un desastre económico y financiero. Mis colegas de la Facultad de Derecho de Medicina, en cuya casa estoy, porque son casas grandes, yo alquilo con mi esposa un piso para nosotros, se quedaron pobres de un día al otro porque se fueron las pensiones, ¿no? Con la crisis económica, ¿no? Tú tienes que tener un poco de estabilidad. Lo que el neoliberalismo está destruyendo es la capacidad de tu planear tu vida. Tus hijos ya no pueden, no hay carreras, no hay permanencia de empleo. Tú puedes formarte en derecho a eso, pero después estás a conducir un Uber en la ciudad. La inteligencia artificial dicen que va a destruir empleo por todo el mundo, que muchas de las cosas que hacemos con empleo hoy se puede hacer por robots. Los gobiernos no están mirando estas cuestiones, porque los gobiernos democráticos y otros, digamos, todo el gobierno, pero sobre todo los gobiernos democráticos, tienen un horizonte, es ganar las próximas elecciones. Y los problemas que tenemos con inteligencia artificial y colapso ecológico no se resuelven en 4 años, se resuelve a lo largo. Yo, por ejemplo, desde cuando decías que
que hablo, yo soy siempre solidario, pero crítico, digamos. Yo no puedo ser 100% porque, veo, por ejemplo, me opuso al Tren Maya. Me opuso de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque trabajé con los pueblos indígenas en Oaxaca y estuvimos a discutir lo que pensaban ellos de todo este tipo de desarrollo. Y se ve nítidamente que podría ser una manera de liquidar realmente la integridad de los pueblos. Después vinieron la transición energética eólica en Oaxaca, en el istmo de como Teotihuacán, Teotihuacán, algo así. ¿No? Es eso. Del Lisbon, Tehuacán y Sí, varios, ¿no? Que destruyeron. Tehuantepec. Tehuantepec, exactamente, eso ahí. Los pueblos, yo estuve en esa lucha. Llamamos a eso ecologismo colonialista. Porque destruyó los pueblos. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir a 6 metros de los molinos eólicos porque es un ruido enorme. Además, el istmo es un pasaje de los pájaros cuando migran, las aves que migran para el Pacífico, y se destruyó el pasaje. Entonces, era realmente, yo estuve con el grande, y estaba de acuerdo, obviamente, con el ministro del Medio Ambiente, que después se Toledo, que después se demitió. Que después se demitió. Fue rápido. Claro. Y estábamos en eso, ¿no? Ahí yo vi que realmente el desarrollismo de 4T podría tener consecuencias malas y que se debería sobre todo consultar con las poblaciones. Además, porque los molinos era para que las empresas españolas digan que están haciendo la transición energética en Europa y que están diciendo que ya trabajan con molinos, pero con sacrificio de ¿qué? Los pueblos indígenas. Es siempre lo mismo. O sea, es un colonialismo de otro tipo, pero es colonialismo. Entonces, yo pienso que realmente si un partido quiere mantener contacto con la población, tiene que ser muy flexible internamente porque el país es muy diverso. Las poblaciones piensan diferente en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, etc. Yo siempre cuando hablaba con los indígenas de Guerrero, siempre me decían que no tenía nada a ver con los de Chiapas. O sea, otra manera de ver, otra manera de lucha, no tiene nada a ver y tiene otra tradición de lucha y muy buena además, ¿no? En este país. Entonces me parece que Morena puede estar a perder la fuerza intercultural, el reconocimiento de la riqueza intercultural de este país, que te lleva, por ejemplo, a una cosa que me puede causar mucho daño a mí como turista, ver este plantón de maestros. Pero no estoy a ver en ninguna parte del mundo que gente se quede tanto tiempo en una protesta indefinida hasta cansarse. No veo eso en ninguna parte del mundo. No hay resistencia, hay conformismo. La gente no lucha, no hay movimiento de paz, no hay movimiento ecológico. Este señor puede estar mismo, no estoy diciendo que sus luchas son legítimas, puede no ser, pero esta capacidad de estar en el terreno a luchar por una causa es una cosa que la izquierda no puede perder, porque la esencia de la izquierda fue eso, ¿no es? Entonces, hay mucha complejidad en esto, pero ustedes tienen una capacidad de resistencia que yo no veo en otros países. Quizás viene de la revolución de 1910, no sé, pero hay especificidades mexicanas que a mí me encantan, me fascinan, y no hay que perderlas. Una pregunta, ¿hacia dónde vamos como humanidad? Este horizonte de posibilidades y las utopías, por lo que hemos soñado y luchamos y seguimos buscando un mundo nuevo, ante tanta distopía, tanto desastre de humanidad, Ucrania, Palestina, ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Cuál es la alternativa para sobrevivir como humanidad? ¿Los pueblos originarios tendrán alguna respuesta? Teresa, esa para mí es la pregunta más importante de todo, ¿sabes? Porque si tú miramos la historia, las grandes transformaciones vienen de dos causas: guerra y revolución. Guerra y revolución.
la Revolución Rusa en 1917, había una guerra, y Lenin quer parar la guerra. Y el Tratado de Brest-Litovsk es una rendición de Rusia. Rusia pierde 20% de su territorio. Y es tan vergonzosa que Lenin ni siquiera va a firmar el contrato, manda Trotsky. Revolución China, después de la guerra, contexto de guerra. O sea, nosotros estamos mirando que vamos de nuevo para una tercera guerra mundial y que quizás después los sobrevivientes pueden pensar otro tipo de izquierda que no es la que nosotros pensamos ahora. Pero puede haber otras posibilidades porque la historia tampoco se repite, ¿no? Yo pienso que realmente la izquierda, el gran problema que la izquierda tiene es que no se ha recompuesto después del colapso de la Unión Soviética. Porque toda la izquierda fue formada por esta dualidad. Había un socialismo y había un comunismo. Y había del otro lado el capitalismo. Podíamos ser muy críticos del comunismo soviético, yo fui muy crítico del stalinismo, de todo eso. Pero era una forma alternativa de organización de la sociedad que te decía, sí, quizás vamos a poder evitar los errores del comunismo, pero tentar otra cosa, ¿no? La Revolución Cubana de alguna manera hizo, Salvador Allende de otra manera va a intentar lo mismo, pero realmente estas eran las grandes opciones. Cuando colapsa la Unión Soviética en 1991, ahí empieza nuestro problema. La idea de una alternativa realista deja de existir por varias razones. No es simplemente porque no hay la posibilidad de un socialismo, digamos, es porque el socialismo que existía en la Unión Soviética tenía muchos de los mismos problemas del capitalismo, por ejemplo, en materia ecológica. Porque el capitalismo, el comunismo, tenía la misma, en Marx lo vemos, que es el crecimiento infinito de las fuerzas productivas que te obliga a cambiar las relaciones de producción. O sea, crecimiento infinito. Y por eso, y fue así que Stalin convirtió Rusia muy rápidamente en una potencia industrial, un sacrificio enorme. No lo queríamos. Entonces, desde entonces, dejamos de tener una alternativa, digamos así, convincente. ¿Y por qué no la tenemos? Porque mientras tanto, por cosas buenas también. Precisamente porque era fácil pensar en alternativas cuando el mundo era básicamente Europa. El resto eran colonias. China, nadie hablaba de China. China fue el país más importante del mundo durante siglos, hasta 1830. Y va a volver de nuevo dentro de poco tiempo. Pero ahí era todo europeo y por eso realmente es Marx, y eso es interesante para ti, Teresa, que Marx después de 1867 no escribe nada más, no publica nada más fuerte, ¿no? Publica artículos, etc. Pero escribe mucho y va a conocer el comunismo primitivo de los rusos, ¿no? Y va a estudiar ruso, y va a aprender ruso, y va a ver cómo... Y eran realmente estructuras campesinas muy próximas de las indígenas que él veía en la Rusia, en el Mir, que era el comunismo primitivo. Escribe cartas, varias versiones de cartas a una comunista que era antes, una populista de Narodny, que era Vera Sasolic, y escribe 4 hasta que publica, manda una carta. En la carta, lo que Marx dice es que ni todo su teoría vale para Europa y sobre todo para Inglaterra, puede no valer para el resto del mundo. Otros países pueden eventualmente no necesitar de desarrollar el capitalismo hasta el final para después tener socialismo. Lo dice Scripps. ¿Y sabe lo que pasó? El director de la revista era Plekhanov en ese momento. Pensó que Marx estaba senil, estaba ya malito. Y decía, ya no es marxista.
Visionario. ¿Sabes cuándo publicaron ese artículo? 1929. O sea, él, como un gran autor, hace su propia autocrítica, revisa sus teorías. Es eso que tenemos todos que hacer. Yo en ese momento pienso mucho en repensar las epistemologías del sur, o sea, con todos, porque veo, como lo decía hoy, que recuperar el conocimiento propio tiene una trampa también, es que mucho conocimiento propio es reaccionario. Entonces, infiltrado. Por eso es que tú tienes que articular con la lucha anticapitalista. Por ejemplo, es muy patriarcal. Yo hablaba con la única mujer indígena, digamos, que estaba en la Secretaría de Educación, que me entendió perfectamente, que decía bien, es que las blancas feministas de este país no sabían que en las comunidades indígenas había mujeres luchando por tener posiciones de mando, titularidad de la tierra, porque los pueblos indígenas eran muy patriarcales al inicio. Y hay un feminismo indígena muy fuerte. Yo conozco las grandes de Bolivia, de Ecuador, que fueron mis amigas, Blanca Chancoso, Raquel Chocua, etc. Mujeres maravillosas, pero a partir de su cultura, no a partir de los gringos, a partir de su propia cultura. Entonces me parece que no sé si tenemos un camino, porque la diversidad nos ha mostrado que hay muchos caminos. Entonces yo pienso que el futuro es algo que en unos países se puede llamar socialismo, en otros un buen vivir. Ahora te digo una cosa, con guerra o sin guerra no puede ser capitalista, por una razón. Y con el colapso ecológico, la repartición del bienestar no puede ser simplemente para los humanos. Tiene que ser para la madre tierra, para la naturaleza. Y el capitalismo eso no puede nunca entender. Por eso, si el futuro va a ser una repartición de bienestar entre nosotros y los ríos, y las montañas, y la madre tierra, pues no tenemos fertilizantes de quinta, sexta generación que son veneno en la comida, ¿no? Entonces ya no va a ser posible. Entonces yo veo que será, ahora, si tú me preguntas, ¿viene antes de la guerra o después de la guerra? Mi querida, no puedo. Bien. Yo te digo que los sociólogos son muy buenos a prever el pasado, a prever el futuro es muy complicado. Bien, pues llegamos a la conclusión de este programa. Apreciamos mucho tus comentarios, tus enseñanzas que nos has brindado. Gracias, compañeros, por la participación en este espacio. Pues este es el programa de La Izquierda Debate. Creo que es uno de los programas más productivos que hemos tenido. Pues muchas gracias, Boaz. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Boaz. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente programa. Un placer.